hombre especialista en economía petrolera, en geopolítica del petróleo. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Cómo te va? Hola Vladimir, ¿cómo está? Tanto gusto, ¿cómo has Tanto estado? tiempo sin hablar contigo, caramba, qué bueno saber de ti. Sí, aquí estamos, pues aquí estamos. ¿Cómo está todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, un placer conversar contigo, saludarte. Y bueno, quería hablar contigo Bueno, inicialmente sobre esta ampliación del cono monetario, qué señales nos envía, qué funcionalidad puede tener esto en una economía prácticamente dolarizada. sí, fíjate, la realidad es que, bueno, el Banco Central no madruga con la noticia de una ampliación del cono monetario. Ya tenemos nuevos billetes de 200 y de 500 bolívares. Ujú. Y un poco la lectura que tú puedes hacer, que hace el ciudadano común, normalmente que tú puedes ser como consecuencia de que la espiral inflacionaria todavía continúa y que ahora requiere billetes de mayor denominación definitivamente para poder abrazar pues operaciones Ujú. de mayor transacción. Otra lectura que tú haces definitivamente es que tú haces una ampliación del cono monetario porque las circunstancias macroeconómicas así te lo piden. Por ejemplo, una economía que está en expansión, que el volumen de transacciones financieras son cada vez mayores, que a nivel del volumen del consumo te exige una mayor monetización de la economía en bolívares, y eso es una lectura que tú también puedes hacer. Lo que sí es cierto es que a raíz de entre noviembre del año 2023, Vladimir, y ahorita agosto 2024, el bolívar le ha ganado terreno al dólar. El gobierno ha lanzado una política fiscal de contención del gasto público. El gasto público está literalmente frenado, o sea, el gobierno no ha querido gastar con el objetivo de una política antiinflacionaria. Recuerda que la inflación del año pasado rondó el 300%. Este año la anualizada no supera más del 59%. El objetivo es claramente llevar la inflación a 2 dígitos o por debajo de los 2 dígitos, lo cual lleva a ser muy difícil para diciembre de este año, pero sí que no supere los 2 dígitos. Y entonces el gobierno decide contener la inflación a través de una brutal caída del gasto público, una Ujú. contención brutal del gasto Ujú. público. El gobierno no ha gastado. Inclusive si tú lo analizas desde el punto de vista electoral, te das cuenta que en épocas electorales los gobiernos normalmente hacen una expansión de gasto público, una expansión monetaria de origen fiscal con el objetivo de alguna manera de apoyar, ¿verdad?, la actividad económica y ganar, por supuesto, esto que se llama clientelismo político. Bueno, el gobierno no gastó, ni siquiera siendo año electoral, tú no viste un crecimiento del gasto público, todo Ujú. lo contrario. Y esto explica entonces que tenga cierta estabilidad monetaria, que tengas estabilidad cambiaria, es decir, el tipo de cambio no se ha movido desde el año pasado, hay una marcadísima sobrevaluación del tipo de cambio, y básicamente la política ha sido realmente esa, contener el crecimiento del gasto Claro. definitivamente para poder quebrar las expectativas inflacionarias. Y el Por crédito también está supuesto, restringido, ¿no, Leonardo? El crédito también bueno, restringido. el crédito está muy restringido como consecuencia, tú sabes muy bien, de que tienes un encaje legal importante que le impide a la banca tener la disponibilidad para financiar el crédito bancario. Aunque ha habido cierto dinamismo en el crédito bancario estos últimos meses, pero ciertamente, como tú afirmas, el crédito está bastante contenido. Así que tienes entonces un marco macroeconómico, tienes digamos, un contexto macroeconómico de cero expansión del gasto público. A pesar de ser año electoral, el gobierno decidió no gastar, no lo ha hecho desde noviembre del año Ajá, pasado, y y la tiene cómo consecuencia gastar. entonces, Tiene cómo gastar bueno, sin no apelar a la tiene, emisión de dinero en orgánico. pues fíjate que tiene cómo gastar, y es lo más paradójico, porque ha tenido entonces, hoy tiene la producción de petróleo en 922.000 barriles diarios aproximadamente, que es la última información disponible. Tienes a Chevron produciendo 152.000 barriles que van directo al mercado norteamericano, y tienes un precio de crudo como consecuencia de los eventos geopolíticos del Medio Oriente, especialmente la crisis en el Mar Rojo, como consecuencia de los ataques de los hutíes pro-iraníes, pro-chiitas, que atacan los buques tanqueros que pasan por allí. Frente a ese escenario tienes un precio de barril por encima de los $85, que para Venezuela es un precio espectacular, sobre todo que en este momento no está vendiendo en el mercado negro, sino que está vendiendo directamente al mercado norteamericano, porque la licencia 44A y la 41, que es la que beneficia a Chevron, está intacta. Por lo tanto, entonces tú sigues vendiendo al mercado norteamericano, y el gobierno ha recibido
ingresos petroleros que le permiten, digamos, no tiene mucho para gastar, pero tiene reservas en niveles de 6.000 millones en las operativas, y por otra parte, digamos que ha tenido esa capacidad de ahorro porque no ha gastado. Entonces el gran tema es muy interesante porque el objetivo básicamente, que para mí es una paradoja, no ha gastado en medio de un año electoral. El objetivo es muy claro, prefiero no gastar a que se me vaya la inflación para arriba y el tipo de cambio se me deslice. Entonces tienes en este momento una situación donde la economía que pudiera estar creciendo en niveles de 8, 9% como consecuencia del empujón del precio del petróleo y de la mayor producción petrolera, porque tienes la producción en 922.000 barriles, e entre otras cosas por la producción de Chevron, que para el año que viene va a estar produciendo cerca de 250.000 barriles aproximadamente, por cierto, te lo digo, 250.000 barriles el próximo año. Frente a ese escenario, el gobierno decide no gastar para evitar que la inflación se le escape de la mano, es decir, repetir el expediente del 2018 ni de broma. Yo prefiero no gastar, aunque eso signifique no crecer más de 3,5, 4 puntos, como lo estima el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la emisión del nuevo Cono Monetario, que es el tema que nos invita a conversar, nos ocupa, bueno, básicamente tiene como objetivo, entre otras cosas, favorecer el volumen de transacciones que hoy tienes en el país, sobre todo el sector que se está dinamizando más es el consumo, porque digamos que es el factor dinamizador de la economía venezolana. La manufactura poco está creciendo, y es el consumo fundamentalmente el elemento crítico. El bolívar, entonces, le ha ganado terreno al dólar. Ya el bolívar, en un momento determinado, el dólar llegó a representar a nivel de dolarización financiera más o menos como un 43% de la base monetaria. Hoy está cerca más bien del 39%, o sea que le ha ganado terreno el bolívar al dólar. Y básicamente, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de bolivarizar la economía venezolana, y al final lo que tiene es una economía bimonetaria, donde tienes dos monedas en circulación. Una que circula formalmente, que es el bolívar, y la otra que es el dólar. Entonces, básicamente, entiendo yo e interpreto que la ampliación del Cono Monetario tiene como objetivo, entre otras cosas, recoger las expectativas, sin duda, inflacionarias, pero por otra parte, digamos, que sea un factor de apoyo al proceso de transacción en efectivo que todavía opera en la economía venezolana, paradójicamente en medio de una economía dolarizada, donde hoy el bolívar le gana terreno al dólar. Ahora, Leonardo, también me gustaría saber las perspectivas del comportamiento del mercado petrolero en este mundo, bueno, tan conflictivo, y sobre todo, ¿qué se podría esperar de la política de Estados Unidos hacia Venezuela si, por ejemplo, no cambia el actual panorama con respecto a los resultados electorales? ¿Tú ves a Estados Unidos restringiendo más la relación petrolera con Venezuela? ¿Ves que se acabarían, por ejemplo, estos convenios que se han firmado o no? Mira, yo soy de la visión, Vladimir, una pregunta sumamente interesante y bastante controversial, podríamos decirlo de esta forma. Yo soy de la visión de que no entiendo mucho de política y no quisiera entrar en el tema de la iniciativa política, pero yo siento que el gobierno de los Estados Unidos creo que tiene los parámetros sumamente claros. ¿De qué te estoy hablando? Cuando hablamos de seguridad energética, normalmente decimos que los mercados siempre esperan dos cosas. Uno, que yo pueda tener suministro seguro y a precios razonables. Yo siento, indudablemente, y eso ha sido una aspiración eterna, el restablecimiento del orden democrático y institucional en Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Esta historia la conocemos muy bien, ya hemos visto la experiencia de las sanciones. Yo siento que, de alguna manera, independientemente del resultado que se produzca en el ámbito político, yo creo que la política energética va a conservar el actual statu quo. O sea, yo imagino, por ejemplo, si el gobierno de los Estados Unidos se siente incómodo con los resultados actuales, etcétera, yo siento que puede venir, por ejemplo, una suerte de sanciones particulares, específicas. Sí. Eso puede ocurrir, cualquier cosa puede pasar. Yo siento que cualquier escenario de sanciones es posible, pero en realidad siento que es poco probable en el ámbito energético. Y ocurrió este año, hay un precedente importante con la licencia 44 y la 44A. Como viste, a raíz de
de las denuncias del gobierno de los Estados Unidos sobre el cumplimiento no del acuerdo de Barbados, bueno, se amenazó mucho con que se iba a revocar el levantamiento de sanciones que se hizo el 17 de octubre del año pasado. ¿Y qué ocurrió finalmente? Que la licencia 41, que es la que beneficia las operaciones de Chevron, se mantuvieron intactas, fue revocada exactamente, y si lo podemos decir, la licencia 44, pero nació la licencia 44A. ¿Y qué es la 44A? Bueno, la aprobación caso por caso de operaciones petroleras. Hoy tenemos en Venezuela ya algunas operaciones aprobadas, para Repsol, para Eni, para BP. Es decir, Washington de alguna manera ha estado beneficiando aquellas operaciones petroleras donde hay inversiones concretas en el país. Pero por otra parte hay una suerte de más de 50 licencias que están en este momento caso por caso en proceso de aprobación, de revisión, de discusión, etcétera, que definitivamente te está indicando que los mercados petroleros lo que están buscando son dos cosas: precio razonable y suministro seguro. Entonces, de alguna manera yo siento que el punto de vista energético, estrictamente en ese campo, yo creo que el estatus de las sanciones se va a mantener ligeramente igual como hoy lo estamos observando. De hecho, ya hemos visto algunos anuncios del gobierno de los Estados Unidos de que en el ámbito energético no hay ningún cambio actualmente en la política. Sí hemos visto otro tipo de anuncios en la prensa que tienen que ver con algunas posibles sanciones a funcionarios específicos. Eso es lo que uno lee en la prensa. Pero yo creo que en el ámbito energético no van a haber mayores cambios, no va a haber una vuelta de tuerca. Yo creo que cualquier escenario de revocatoria es posible, en mi opinión poco probable. ¿Por qué razón? Básicamente porque hay condiciones geopolíticas que en este momento están afectando la seguridad del suministro energético, lo cual es vital definitivamente para Occidente, y Venezuela sigue siendo uno de los reservorios de hidrocarburos más importantes, sin duda, del planeta. Sí, también están las elecciones en Estados Unidos, que es otra variable en todo esto. ¿Podrían esperarse cambios sustanciales si gana Trump, por ejemplo, o no? Fíjate, cómo yo veo las cosas, yo creo que definitivamente si gana Donald Trump, indudablemente el discurso político va a ser distinto. Yo creo que va a haber una retórica muy diferente si es Kamala Harris, así es Donald Trump. Pero yo siento, Vladimir, con mucha honestidad, y te lo digo como economista, que la política exterior norteamericana, especialmente la política energética, no es ni demócrata ni republicana. Yo siento que es más bipartidista. Claro, así como muchos aspectos. Es decir, y te voy a contar algo más interesante y que puede sonar muy pragmático, pero la realidad es que esta realidad geopolítica que vive el mundo en este momento, donde tienes contenciosos muy importantes, por ejemplo, en el estrecho de Taiwán, de una posible invasión china a Taiwán para poder reincorporar la isla rebelde, ¿verdad? De Formosa, la isla de Taiwán, o conflicto como que tienes en este momento, todavía riesgo latente en el caso de Ucrania-Rusia, donde Ucrania increíblemente ha decidido invadir territorio ruso en la región de Kursk, por ejemplo, que nadie se lo esperaba. Claro. Hoy en día Rusia defendiéndose en su propio terreno de Ucrania. Bueno, le llegó el conflicto a casa. Le llegó el conflicto a casa. O sea, desde la Segunda Guerra Mundial, la región de Kursk nunca había sido invadida, que fue invadida por los nazis en la guerra motorizada más importante de la historia, que fue la batalla de Kursk. Bueno, eso no se había visto en los últimos 60 años, bueno, lo estamos viendo en este momento, pero además de eso tenemos un conflicto en el paralelepípedo chiita del Medio Oriente, que tiene que ver con tres estrechos muy importantes: el estrecho de Hormuz, el estrecho del Bab el Mandeb y por supuesto el canal de Suez, que es una zona que está totalmente infectada de un verdadero avispero geopolítico, básicamente por el conflicto palestino-israelí que se ha extendido, que ha hecho escala regional para involucrar a los hutíes que operan en Yemen, afectando toda la ruta del Mar Rojo. Estos eventos geopolíticos, ¿qué es lo que está provocando? Una cosa que en inglés se llama, Vladimir, nearshoring o friendshoring. ¿Qué significa esto? Que las grandes empresas norteamericanas petroleras, las grandes transnacionales petroleras de Occidente, están aplicando una política de deslocalización. ¿Qué significa deslocalización? Comenzar a producir petróleo y comprar petróleo en países amigos, en zonas amigas o en países cercanos. Eso es lo que significa. Eso significa nearshoring o friendshoring, comprar o producir cercanamente. Y eso es por eso que tú estás viendo muy cercano a los Estados Unidos en el ámbito energético, a regiones como Surinam,
como Guyana, Brasil, México y por supuesto, sin lugar a dudas, Venezuela, independientemente del panorama político del país, que obviamente hay un interés total de Estados Unidos y de Occidente de que las cosas en Venezuela definitivamente se arreglen y nos encaminemos hacia una paz en el ámbito político. Pero más allá de eso, sin duda el interés en Venezuela es absoluto porque la seguridad energética priva en los actuales momentos. Bueno, muchas gracias, Leonardo, ¿verdad? Agradecidísimo y espero tenerte pronto aquí en el estudio algún día. No, encantado cuando tú quieras. Un fuerte abrazo. Un gran abrazo, Leonardo Uniacke. Bien, Okay. 4:59 minutos, 5 de la tarde, vamos a la